como dice algún lingüista conocido, en realidad hablar de cuándo nacen las lenguas es una imprecisión, porque en realidad las lenguas no nacen, en boca de los hablantes van evolucionando poco a poco. Podemos hablar de cuándo nació el aragonés de manera relativa. El aragonés, como todo el mundo sabe, es una lengua que procede del latín que trajeron a Hispania los conquistadores y los colonos romanos, y que con el paso del tiempo esa lengua se fue transformando. Hay que tener en cuenta que el latín que traen aquí a Hispania, y a otros puntos del Imperio Romano, los conquistadores, no es la lengua clásica, no es el latín clásico, es un latín vulgar, un latín que ya se diferenciaba bastante de lo que escribían César, Cicerón, Tito Livio, Virgilio, etc. Es un latín popular, por así decir. Bien, lo primero que tendríamos que decir es que todas las lenguas románicas nacen a la vez. Por eso hablar de que una lengua es más antigua que otra no tiene gran sentido dentro de lo que es la filología. Todas las lenguas románicas nacen prácticamente cuando se desmembra el Imperio Romano, estamos hablando del siglo V. Cuando se desmembra el Imperio Romano, ya las zonas quedan aisladas de la metrópoli y entonces los hablantes van evolucionando esa lengua de distintas maneras, de diferentes maneras. ¿Cuándo podemos decir que ya lo que se hablaba no era latín, que es lo importante? Pues probablemente en torno al siglo VI, VII de nuestra era. La zona geográfica es también el planteamiento concreto de qué zonas fueron donde se formó el aragonés, es difícil de precisar. Bien, hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo VII, siglo VIII, siglo VI. Por tanto, no estaba todavía formado una entidad política que se llamara Aragón, Sobrarbe o Ribagorza, no existían como tales, pero podemos precisar, sobre todo por datos de la toponimia, es decir, los nombres del lugar nos ayudan muchísimo, podemos precisar que el aragonés se formaría muy probablemente desde el oeste, el valle pirenaico que marcaría la zona en la que se pudo haber formado el aragonés sería el valle de Ansó. Y por el oriente es muy probable que llegásemos hasta lo que es hoy la cuenca del río Isábena. Se forma en los condatos do norte de Aragón, que eran en la órbita do Imperio Carolingio. Por tanto, en primeras, digamos que tiene semellanzas con as faules galorrománicas. La llengua catalana a la Ribagorça realment no és una llengua originària, perquè en aquesta zona, en paraules del professor Beny, el que tenim és un dialecte constitutiu, és a dir, una llengua que arriba d'una altra zona. Per entendre per què el català s'assenta a la Ribagorça, hem de tenir en compte tres elements. El primer és que en el comtat de la Ribagorça i del Pallars la romanització va ser tardana i, per tant, el llatí vulgar va arribar també més tard. El segon element és que aquest llatí vulgar va tenir una forta influència de la llengua preromana que existia en aquests territoris. Segons els estudiosos, aquesta llengua preromana era el basc o varietats afins al basc. Per tant, els dialectes romànics que allà es van desenvolupar van tenir una forta influència d'aquesta llengua preromana. I en tercer lloc, cal tenir en compte que el comtat del Pallars i de la Ribagorça van tenir una història comuna a partir de l'any 806, que és quan s'incorporen al marquesat de Tolosa de l'Imperi Carolingi. Aquesta història comuna arriba fins als començaments del segle XI. Pues las bolsas emilanenses son un texto en el que probablemente un estudiante de latín
lo que iba haciendo es algo parecido a lo que hacemos nosotros cuando aprendemos un idioma extranjero, un idioma distinto al nuestro, ¿no? Y es que cuando no sabemos una palabra, no sabemos lo que significa la palabra de la lengua con la que estamos trabajando, lo que hacemos es ir a un diccionario, buscar el significado y apuntarlo al lado de la palabra o en el margen del folio, del libro con el que estamos trabajando, ¿no? Bueno, pues las glosas semilanenses son el primer texto, uno de los primeros textos en los que aparecen las traducciones ya a una lengua romance de palabras del latín. Es decir, que donde el latín ponía, vamos a poner un ejemplo para que se vea claro, ¿no? Multum, ¿no? Pues el anotador escribía encima o al margen, muito, ¿vale? Es decir, así ya no se olvidaba de lo que significaba la palabra. Y luego son importantes porque en realidad contienen en uno de los folios del extenso libro de las glosas, contienen un texto, un fragmento en el margen, un texto, un fragmento un tanto largo, un tanto extenso, unas cuantas, a la hora de decirlo hoy en día serían 3 o 4 líneas, ¿no? Pero lo escriben en el margen derecho. Bien, y esto es lo que se ha considerado por algunos autores como el primer texto largo, es muy corto, pero para la época era muy largo, el primer texto largo escrito en un romance en una lengua peninsular, que ya no es el latín. Bien, y aquí viene la controversia, ¿no? El descubridor de estas glosas y el editor de las glosas fue Ramón Menéndez Pidal. Y Ramón Menéndez Pidal, cuando las publicó y las hizo un comentario lingüístico en su obra Orígenes del Español, del año 1926, ya advierte, porque Menéndez Pidal era un gran filólogo, advierte de que la lengua en la que estaban escritas era una lengua no el castellano, sino, claro, él hablaba de navarro-aragonés. ¿Qué ocurre con Ramón Menéndez Pidal? Ramón Menéndez Pidal no hay que pensar que era un filólogo muy aragonesista, ni mucho menos, sino que era un filólogo serio, castellano, que lo primero que le importaba era el castellano y luego las demás lenguas ya tenían una importancia menor para él. Pero él lo dice muy claramente. Y otros grandes estudiosos que luego han seguido la estela de lo que decía Menéndez Pidal han reconocido que esa lengua que aparece ahí no es castellano, es navarro-aragonés, o si se quiere hablar, pues aragonés. En aquella época se tendía, estamos hablando del primer tercio del siglo XX, se solía hablar más de navarro-aragonés que de aragonés. Bien, lo que ocurre es que después, en el año 1977, como Menéndez Pidal y Gómez Moreno, ¿no?, habían datado la fecha en la que se pudo escribir todo el libro en el año 977, pues cuando llegó el año 1977 hicieron el milenario de esa lengua y pues lo bautizaron de una manera errónea, porque dijeron el milenario de la lengua castellana. Falso. No es el milenario de la lengua castellana. Sería el milenario de una lengua que se hablaba en la península ibérica en esa época en la que se escribieron las glosas, pero que no era el castellano. Como dice un filólogo contemporáneo que ha trabajado también en las glosas, cuando un asunto científico empieza a ser manoseado por los políticos, acaba en un desastre. Y es verdad, como este asunto empezó a ser manoseado por los políticos e hicieron un congreso sobre el milenario de la lengua castellana, y fue el rey, Juan Carlos I, fue el rey a San Millán de la Cogolla, porque las glosas milaneses se llaman milaneses porque están depositadas ahí, en el monasterio de San Millán de la Cogolla, ¿no? Pues, entonces ya todo el mundo siguió diciendo que eso era el milenario de la lengua castellana, y de ahí se ha creado pues un falso mito. E incluso lo raro y lo llamativo y lo que nos llama la atención muchísimo a los filólogos es que hay estudiosos y lingüistas reconocidos que han dicho que eso es castellano, cuando el propio Menéndez Pidal, y si cogemos cualquier estudio lingüístico que detalla expresamente y habla de
cuáles son las peculiaridades lingüísticas que nos encontramos allí en esas rosas, todos reconocen que eso no es castellano, que eso es imposible que sea castellano. Es decir, ya solamente con el fragmento, ¿no?, que empieza con o aiutorio de nuestro duenno Cristo, duenno Salvatore, cual duenno jet en honore. Solo ya con ese pequeño fragmento nos encontramos el artículo o, que jamás ha sido castellano, ¿vale? Pero es que si seguimos luego nos encontramos con en los séculos de los séculos, en os, nos encontramos con el artículo os. En fin, una serie de peculiaridades que demuestran que la lengua que se contiene en esos textos no es de ninguna manera castellana. Y luego me gustaría hablar únicamente de dos documentos que son muy importantes, que están conservados aquí, en Aragón, porque claro, el problema es que las glosas semilanenses están en un monasterio de fuera de Aragón, pero bueno, eso no quita para que realmente la lengua no sea castellana, sino que sea navarro-aragonés, o como defienden ahora algunos filólogos riojanos, es riojano antiguo. Bueno, podría ser, en cualquier caso el riojano antiguo estaría muy cercano al aragonés, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar de dos documentos muy importantes que están conservados aquí en la Catedral de Huesca y que de ellos no se suele hablar mucho, que concretamente también uno de ellos fue editado por Ramón Menéndez Pidal y otro por don Samuel Girigaya, que son dos documentos, uno de ellos en torno al siglo XI, final del siglo XI, año 1090, donde ha pasado muy desapercibido y resulta que en ese documento nos encontramos ya un documento que tiene parte en latín, pero muchísimas voces en aragonés. Nos encontramos, por ejemplo, con los primeros testimonios del artículo ro, ra, ros, ras. El artículo que hoy se emplea en la zona central del aragonés, un artículo intervocálico, bueno, pues aparece ya en ese documento. Pero es que además del artículo ro, ra, ros, ras, aparece también el artículo o y el artículo a. Bueno, pues estos datos, que son muy importantes para demostrarnos que ya en el finales del siglo XI ya teníamos esas peculiaridades que luego se han mantenido hasta nuestros días, aparece ya en ese documento del año 1090. Y luego tenemos otro documento también conservado en el archivo de la Catedral de Huesca, que es un documento visigótico del cartulario que se llama el Cartulario Sancho Galíndiz, que también contiene año 1062-1063, también es muy interesante porque contiene muchísimas palabras de lo que sería el aragonés primitivo y arcaico. Algunas de ellas que ya no han llegado hasta nuestros días, pero que sabemos que existieron porque están petrificados en esos textos. Ya en principios del siglo XIII, cuando trobamos ya bella obra extensa en aragonés como o Liber Regum. Ya en principios del siglo XIII una crónica histórica y después también a mediados del siglo XIII y muy importante o Vidal Mayor, que é a traducción en aragonés de os comentarios aos fueros de Aragón que se aprobaron en Huesca en 1247 y que, bueno, pues coordinó, enfiló el obispo de Huesca, Vidal de Canellas. Había otros textos en aragonés dos fueros de Aragón también importantes, por ejemplo, o Códice de Mirabete de la Sierra, de finales del siglo XIII, y otros códices ya del siglo XIV, por ejemplo, o que lle en los archivos nacionales de París o de la Biblioteca Nacional de Madrid, que editó Tilander en el año 37, o que se conserva en o Códice 7 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.